¿Sabes qué pasa cuando un club deja de protestar por el arbitraje y empieza a plantearse no competir si el árbitro es el mismo? Que ya no hablamos de fútbol, hablamos de supervivencia. Lo de Anoeta ha cruzado una línea que el Barça llevaba años evitando: señalar a Gil Manzano como un problema estructural para la competición y avisar puertas adentro que si vuelve a pitarles un partido, el club se plantea no jugarlo. Y eso no es una calentura del vestuario, es algo mucho más serio. ¿Quién ha empujado esta decisión? ¿Sale del vestuario o de los despachos? ¿Quién ha dicho basta primero? ¿Flick, De Jong o el club? ¿Por qué el detonante vuelve a ser Anoeta y vuelve a ser el mismo árbitro? ¿Qué precedentes hay y por qué se repiten? ¿Qué pasa si el Barça cumple la amenaza? ¿Y qué hace la Liga si el Barça decide no presentarse? Quédate hasta el final del vídeo porque vamos a explicar qué se ha dicho dentro del club, qué se está valorando realmente, quién es el verdadero impulsor de este acto y qué implicaciones tendría para la competición un pulso así. Si eres culé veterano, hoy se disfruta. Suscríbete y vamos con lo serio. Vamos directo a lo importante, porque lo que ha pasado después de Anoeta no es un cabreo más, no es una protesta más, no es una queja más. Esto es otra cosa. Esto es el Barça diciendo que si Gil Manzano vuelve a pitarles un partido, se plantean no jugarlo, literalmente. Y eso no es una frase al aire, eso no es un calentón del vestuario, eso es una decisión institucional, una decisión que viene de arriba, una decisión que marca un antes y un después en la historia del fútbol español. Real Sociedad 2, Barça 1, Anoeta, partido donde el Barça ha dominado de principio a fin. 30 remates, 4 palos, 4 goles anulados, un penalti anulado, 3,07 de expected goals y pérdida. Y la sensación de que esto no ha sido fútbol, de que esto ha sido otra cosa, de que el Barça no ha perdido contra la Real Sociedad. El Barça ha perdido contra Gil Manzano y contra el VAR y contra un sistema que vuelve a funcionar en su contra. Otra vez en el mismo campo, con el mismo árbitro, con el mismo patrón. Y ojo, porque esto no acaba aquí, porque lo que ha pasado en el césped ha subido al vestuario y del vestuario ha subido a los despachos y de los despachos ha salido una decisión histórica, una decisión que puede cambiar la Liga, que puede cambiar la relación entre el Barça y la RFF y que puede poner a todo el sistema arbitral español contra las cuerdas, porque el Barça ha dicho basta. Y cuando el Barça dice basta, las cosas cambian. Porque minuto 28, gol de Lamine Yamal, anulado, fuera de juego, milimétrico, hiperjusto, y la imagen del VAR no está clara, no está limpia. Aún estamos esperando la repetición que demuestre que Lamine estaba en fuera de juego, porque las imágenes que han puesto juntan los pies, manipulan la perspectiva y hacen que parezca fuera de juego cuando no está claro que lo sea. Y Eric García lo ha dicho en la tele del Barça: no estoy en el VAR, pero la imagen que enseñan en el fuera de juego. Y ahí está todo, ahí está la duda, ahí está la sospecha, ahí está la sensación de que algo no cuadra. Y además de ese gol anulado, 3 más, 4 goles anulados en un partido, 4, y un penalti también anulado, 5 jugadas donde el Barça celebra y el VAR dice no, 5 y 4 palos y 30 remates y dominio absoluto y pérdida, porque la Real marca 2 goles con 6 remates, 2 goles con 6 remates, eficacia absoluta, eficacia brutal, y el Barça con 30 remates solo mete 1. Y esa es la historia del partido, pero no es la historia del escándalo, porque la historia del escándalo empieza con Frenkie de Jong, con el capitán, con el hombre que tiene que hablar con el árbitro, y Frenkie ha explotado en la tele, ha explotado delante de todo el mundo y ha dicho lo que todos estaban pensando. Pero lo que quiero decir es que el árbitro no puedes ni hablar con él y no lo entiendo. Soy el capitán, puedo hablar con él y me mira con una cara de que soy más que tú. Es muy frustrante, no se puede portar así. Le voy diciendo que vigile el tiempo y me saca tarjeta, y esas palabras son bombas porque vienen del capitán, porque vienen del hombre que está en el campo, porque vienen del que tiene que lidiar con Gil Manzano durante 90 minutos. Y Frenkie está diciendo que Gil Manzano no deja ni hablar, que Gil Manzano va de superior, que Gil Manzano trata al capitán del Barça como si fuera nadie. Y eso es gravísimo, porque cuando el capitán no puede hablar con el árbitro, cuando el capitán es tratado con desprecio, ahí se rompe algo fundamental. Se rompe el respeto, se rompe la comunicación y se rompe la posibilidad de que el partido sea limpio. Y Frenkie también ha dicho más. Ha dicho el año pasado pasó igual aquí, y esa frase lo confirma todo. Confirma que esto no es nuevo, confirma que esto es un patrón, confirma que el Barça ya sabe lo que va a pasar cuando viene a Anoeta con Gil Manzano, y aún así tiene que jugar, aún así tiene que aceptar, aún así tiene que callarse y aguantar.
pero esta vez no. Esta vez Frenkie ha hablado. Ya ha abierto la caja de Pandora y Fermín López también ha hablado, a su manera, con una historia de Instagram, con la imagen del fuera de juego, con carcajadas, con el mensaje: no van a poder con nosotros. Y eso es desafío, eso es guerra, eso es decirle a todo el sistema que el Barça no se va a callar, que el Barça no se va a agachar, que el Barça va a pelear y que esto no se queda aquí. Y Eric García ha sumado diciendo que debemos seguir, que no queda otra cosa. Flick nos insiste mucho y sabemos que pese a que las decisiones no nos favorecen, debemos seguir a lo nuestro. Y esa frase lo dice todo, porque Eric está admitiendo que las decisiones no favorecen al Barça, está admitiendo que hay un patrón, está admitiendo que esto no es casualidad y está diciendo que Flick les está preparando para seguir compitiendo en estas condiciones, en condiciones donde el árbitro está en contra, donde el VAR está en contra, donde el sistema está en contra, y cuando esto llega al vestuario, cuando los jugadores se juntan después del partido, ahí se genera algo, se genera unidad, se genera rabia, se genera la sensación de que están solos, de que nadie les va a defender, de que tienen que defenderse ellos mismos, y de ahí nace la decisión, de ahí nace la idea de que si Gil Manzano vuelve a pitarles, no juegan, porque no se puede competir así, porque no se puede jugar sabiendo que el árbitro va en tu contra, porque no se puede aceptar que cada vez que vienes a Anoeta con Gil Manzano pasa lo mismo. Y espera, porque hay otro dato, porque esto no es la primera vez. El año pasado, el Barça vino a Anoeta, perdió 0-1 y le anularon un gol a Lewandowski. Por un pie que de repente hacía talla 50, por un pie que en la imagen del VAR parecía gigante, por un pie que todos sabemos que no era tan grande, y ese gol anulado condicionó el partido, condicionó el resultado y condicionó la liga. Y ahora, un año después, vuelve a pasar, mismo campo, mismo árbitro, mismo VAR, mismo resultado. Y eso no es casualidad, eso es patrón. Y aquí viene lo que casi nadie quiere decir, porque esto no es solo un problema de Gil Manzano, esto es un problema estructural, esto es un problema que viene de arriba, porque primero de todo es una vergüenza que este energúmeno siga arbitrando. En la final de la Supercopa de España de hace un par de años también nos arbitró y nos intentó joder con todo, pitaba todo a favor del Madrid y el VAR tuvo que corregirlo en todo. Tampoco es sorpresa que venga de un árbitro que es socio de una peña madridista, y tampoco es sorpresa de un árbitro que sale con bolsas del Madrid en un partido, y eso no son teorías, eso no son inventos, eso son hechos, eso es lo que hay. Y cuando tienes un árbitro que es socio de una peña madridista arbitrando al Barça, cuando tienes un árbitro que aparece con bolsas del Madrid arbitrando al Barça, ahí ya no puedes hablar de neutralidad, ahí ya no puedes hablar de imparcialidad, ahí solo puedes hablar de conflicto de intereses, de incompatibilidad, y de que ese árbitro no debería poder arbitrar al Barça, nunca. Y lo que tampoco es casualidad es que el año pasado, con los mismos protagonistas, pasase lo mismo. Anoeta perdido 0-1 y gol anulado por un pie de Lewandowski inventado. De repente Lewandowski hacía un 55 de pie. Fue surrealista, y hoy lo mismo con todas las jugadas. Imagínate cómo de mal lo tienes que hacer para que Flick te haga hablar castellano. Dice literalmente muy bien, buen trabajo, de forma irónica cuando le dicen que el año pasado eran los mismos árbitros del robo. Y esa frase de Flick es histórica, porque Flick nunca habla así. Flick nunca señala árbitros. Flick nunca pierde las formas. Pero hoy Flick ha explotado en la rueda de prensa, ha explotado delante de las cámaras y ha dicho lo que todos estaban pensando. No me sorprende que nos pongan este árbitro justo cuando el Madrid ha tenido la peor semana de su vida. Tenían que recortar puntos como sea. El año pasado, en este mismo campo, con estos mismos árbitros, nos pasó lo mismo con el VAR y el pie de Lewandowski, que de repente hace una talla 50 mágicamente, todo está muy corrompido. Y Flick ha cruzado la línea diciendo que todo está corrompido. Y esa palabra es fuerte, muy fuerte, porque corrompido significa que hay intención, significa que hay plan, significa que esto no son errores, esto es algo más, y Flick lo sabe, y Flick lo ha dicho, y ahora Flick probablemente va a ser sancionado. Le van a caer partidos, le van a multar, porque en este país no puedes decir la verdad, no puedes señalar lo evidente, no puedes romper el pacto de silencio, y aquí se entiende todo, porque todo esto viene de arriba. No puede ser que en una semana el Madrid pierda la Supercopa, la Copa, y se quede a 4 puntos del liderazgo. Se había de dar esa motivación en la capital, y qué mejor motivación que recortar puntos para ver que aún pueden ganar la Liga. Todo está demasiado manchado. El día que Tito Floren nos deje, espero que salga todo a la luz, y
esa es la clave, esa es la verdad que el culé veterano conoce, que lleva décadas viendo, que ha vivido 1000 veces, porque cuando el Madrid está mal, cuando el Madrid está en crisis, siempre pasa algo, siempre hay una ayuda, siempre hay un arbitraje favorable, siempre hay algo que le da oxígeno, y esta semana el Madrid ha vivido su peor semana en años, ha perdido la Supercopa contra el Barça, ha echado a Xavi Alonso, ha puesto a Arbeloa de parche, ha sido eliminado en Copa por el Albacete, un segunda, ha sufrido una pañolada histórica en el Bernabéu y estaba a punto de quedarse a 4 puntos en la Liga. A 4 puntos con el Barça imparable y justo ahí aparece Anoeta. Aparece Gil Manzano y el Barça pierde. Y el Madrid recorta y la Liga vuelve a estar viva. Y si esto lo hace el Barça, si el Barça tiene la semana del Madrid y casualmente el Madrid pierde así con 4 goles anulados y 4 palos, llevan 3 días montando un escándalo nacional, llevan 3 días hablando de robo, llevan 3 días pidiendo que se repita el partido, pero como es el Barça, como somos nosotros, entonces es normal, entonces es mala suerte, entonces es falta de puntería, y luego nos preguntan por qué desconfiamos, y luego nos dicen que somos paranoicos. Pero es que solo os digo una cosa, ¿qué pasaría si no hubiese VAR? Porque encima los aficionados del Madrid diciendo que el VAR los perjudica, que son el equipo al que más les roban, es que no tienen ni la inteligencia suficiente como para ver que si no fuese por el VAR literalmente estarían robando, porque el VAR ha corregido 1000 jugadas a favor del Madrid, 1000 penaltis que no eran, 1000 fueras de juego que sí eran, y aún así se quejan, y aún así dicen que les perjudica, y eso es de una desfachatez brutal. Y claro, esto no queda aquí, porque del vestuario esto ha subido a los despachos, ha subido a Laporta, ha subido a la directiva, y ahí se ha tomado una decisión histórica, una decisión que puede cambiar la Liga, porque el Barça ha dicho que si Gil Manzano vuelve a pitarles un partido, se plantean no jugarlo, no presentarse, no salir al campo, y eso es un pulso enorme, un pulso contra la Liga, contra la RFF, contra el Comité Técnico de Árbitros y contra todo el sistema. Y la pregunta es, ¿se atreverá el Barça? ¿Llegará hasta el final? ¿O es solo una amenaza para presionar? Porque si el Barça no se presenta a un partido, las consecuencias son enormes. Derrota 3-0, sanción económica, sanción deportiva, posible descuento de puntos y un escándalo internacional. Pero si el Barça sí se atreve, si el Barça cumple la amenaza, ahí se genera un terremoto. Un terremoto que puede acabar con Gil Manzano, que puede acabar con el sistema de designaciones y que puede forzar cambios estructurales en el arbitraje español. Y esto no es solo una rabieta, esto no es solo un cabreo puntual, esto es una estrategia, porque el Barça sabe que no puede seguir compitiendo en estas condiciones. Sabe que no puede seguir viniendo a Anoeta con Gil Manzano y perder siempre de la misma manera. Sabe que no puede seguir teniendo 4 goles anulados cada vez que este árbitro pita y sabe que si no hace algo drástico, esto va a seguir pasando. Y por eso ha tomado esta decisión, por eso ha cruzado esta línea, porque ya no hay otra opción. Y cuando esto se filtre, cuando la prensa se entere, cuando la Liga reciba la notificación formal, ahí se genera presión sobre la RFF, presión sobre el Comité Técnico de Árbitros, presión sobre Gil Manzano, porque el Barça no está solo en esto. El Barça tiene a toda la afición detrás, tiene a todo el barcelonismo indignado, y tiene argumentos, tiene datos, tiene precedentes y tiene razón, porque el patrón es innegable. Gil Manzano y el Barça en Anoeta siempre acaba igual, siempre. El año pasado fue el pie de Lewandowski, este año son 4 goles anulados y siempre hay algo, siempre hay una jugada polémica, siempre hay un VAR protagonista y siempre el Barça pierde y eso no es normal, eso no es estadística, eso es patrón. Y cuando hay patrón hay intención y la RFF lo sabe y la Liga lo sabe y el Comité Técnico de Árbitros lo sabe, pero nadie hace nada, porque Gil Manzano está protegido, porque Gil Manzano forma parte del sistema y porque tocar a Gil Manzano sería admitir que el sistema está roto, sería admitir que hay árbitros comprometidos, sería admitir que el arbitraje español no es neutral. Y eso no se puede admitir, aunque sea verdad, y por eso el Barça ha decidido forzar la situación, ha decidido poner sobre la mesa una amenaza que nadie puede ignorar, porque si el Barça dice que no juega si pita Gil Manzano, la Liga tiene un problema enorme, porque la Liga no puede permitirse que uno de los dos grandes no se fíe del sistema. No puede permitirse que el Barça cuestione públicamente la neutralidad del arbitraje y no puede permitirse que el Barça se plante y no juegue un partido. Y la pregunta ahora es, ¿qué hará la Liga? ¿Qué hará la RFF? ¿Aceptarán
harán que Gil Manzano no vuelva a pitar al Barça, o mantendrán el pulso y arriesgarán a que el Barça cumpla su amenaza. Porque si la Liga acepta, si la Liga dice que Gil Manzano no volverá a pitar al Barça, entonces está admitiendo que había un problema, está admitiendo que ese árbitro no era neutral y está abriendo la puerta a que otros equipos pidan lo mismo, a que otros equipos señalen a otros árbitros, y ahí se puede descontrolar todo. Pero si la Liga no acepta, si la Liga mantiene a Gil Manzano y lo vuelve a designar para un partido del Barça, entonces el Barça tiene que decidir si cumple su amenaza o si era solo un farol. Y si es solo un farol, pierde credibilidad, pierde fuerza y el sistema sigue igual, pero si cumple la amenaza, si el Barça no se presenta, ahí se genera un escándalo histórico, un escándalo que puede cambiar el fútbol español, que puede forzar reformas, que puede acabar con carreras y que puede demostrar que el Barça no se deja pisotear. Y esto también tiene consecuencias para el Madrid, porque si esto explota, si el Barça fuerza este pulso y gana, el Madrid pierde. Pierde porque se pone el foco en el arbitraje, se pone el foco en las ayudas, se pone el foco en los patrones. Y cuando se pone el foco ahí, el Madrid sale mal parado, porque todo el mundo sabe que el Madrid ha sido históricamente el equipo más beneficiado por el arbitraje. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice, porque decirlo es romper el pacto, es señalar lo evidente, y en este país eso se paga. Pero si el Barça rompe el pacto, si el Barça dice basta y fuerza cambios, entonces el Madrid pierde privilegios, pierde protección y pierde la sensación de que siempre va a haber una ayuda cuando la necesite, y eso para el Madrid es grave, muy grave, porque el Madrid ha construido parte de su éxito sobre esas ayudas, sobre esos arbitrajes favorables, sobre esos penaltis que se pitan y sobre esos goles que se anulan al rival. Y si eso cambia, el Madrid tiene que competir en igualdad, y en igualdad el Madrid no siempre gana. Y además está el tema de la imagen internacional, porque si el Barça cumple su amenaza, si el Barça no se presenta a un partido por culpa del árbitro, eso va a dar la vuelta al mundo, va a ser noticia en toda Europa, va a ser noticia en toda Sudamérica, va a ser noticia en todos los medios deportivos del planeta, y la pregunta que se van a hacer todos es ¿qué está pasando en España? ¿Qué pasa con el arbitraje español? ¿Por qué un club como el Barça tiene que llegar a este extremo? Y ahí la Liga tiene un problema de credibilidad, un problema de imagen, un problema que puede afectar a los derechos televisivos, que puede afectar a los patrocinios, que puede afectar a la capacidad de vender la Liga como un producto competitivo y limpio, porque si uno de los dos grandes dice que el arbitraje está corrupto, si uno de los dos grandes se niega a jugar, entonces la Liga deja de ser un producto premium, deja de ser una competición de élite y se convierte en una liga cuestionada, y eso tiene un coste económico brutal, y por eso la Liga va a hacer todo lo posible por evitar que esto llegue hasta el final. Va a negociar, va a presionar, va a intentar que el Barça retire la amenaza, pero el Barça no va a retirarla sin garantías. El Barça va a exigir que Gil Manzano no vuelva a pitarle, va a exigir transparencia en las designaciones, va a exigir explicaciones sobre el VAR y va a exigir que se tomen medidas para evitar que esto vuelva a pasar. Y si la Liga no acepta esas exigencias, el Barça va a mantener la amenaza y va a estar dispuesto a cumplirla. Y la lectura culé veterana de todo esto es clara. El Barça está harto. El Barça ha aguantado décadas de arbitrajes en contra, décadas de ver cómo el Madrid es beneficiado, décadas de ver cómo los árbitros pitan diferente según el escudo. Y el Barça ha dicho basta. Y eso es histórico, porque el Barça siempre había protestado, siempre había reclamado, pero nunca había amenazado con no jugar, nunca había cruzado esa línea. Y ahora la ha cruzado, y eso cambia todo. Y esto también es un mensaje al madridismo, un mensaje claro, un mensaje que dice: se acabó aceptar, se acabó aguantar, se acabó callarse, porque el Barça ya no va a permitir que le roben, ya no va a permitir que el sistema esté en su contra y ya no va a permitir que árbitros como Gil Manzano sigan perjudicándole impunemente. Y si eso significa no jugar, no se juega. Y si eso significa perder 3-0 en el acta, se pierde. Porque hay cosas más importantes que 3 puntos. Hay cosas como la dignidad, como la justicia, como el respeto, y el Barça ha decidido que esas cosas valen más que 3 puntos, y esto ya lo vivimos con Figo, ya lo vivimos con Ramos, ya lo vivimos con tantos casos donde el Madrid salía beneficiado, donde el Madrid tenía ayudas, donde el Madrid ganaba partidos que no merecía ganar, y el Barça siempre aguantaba, siempre protestaba, pero siempre acababa aceptando. Pero esta vez no. Esta vez el Barça ha dicho que no acepta, que no aguanta y que va a pelear hasta el final, y la memoria histórica culé está llena de estos momentos, de estos partidos donde sentimos que nos robaban, donde sentimos que el árbitro estaba en nuestra contra, donde sentimos que el sistema no era justo y siempre nos decían que era paranoia, que era victimismo, que eran excusas, pero los datos están ahí.
las estadísticas están ahí, los precedentes están ahí y todo apunta a lo mismo, a que el Barça ha sido históricamente perjudicado y a que el Madrid ha sido históricamente beneficiado. Y eso no es paranoia, eso es realidad. Y ahora el Barça ha decidido que esa realidad tiene que cambiar, que no puede seguir así, que no puede seguir compitiendo en desigualdad y que si el sistema no cambia, el Barça va a forzar el cambio. Aunque sea de la forma más drástica posible, aunque sea no presentándose a un partido, porque a veces hay que tomar decisiones difíciles, a veces hay que arriesgar y el Barça ha decidido que este es el momento de arriesgar y la Real Sociedad, mientras tanto, se ríe con memes, se ríe con pullitas en redes sociales, se apropia del relato humorístico y tensa la rivalidad Barça-Real Sociedad. Y eso también es parte del problema, porque la Real Sociedad se beneficia de esto, se beneficia del arbitraje y en lugar de reconocerlo, en lugar de admitir que tuvieron suerte, se ríen y eso cabrea más, eso indigna más y eso refuerza la sensación de que todos están en contra del Barça y la prensa también juega su papel, porque la prensa más centrada en el árbitro que en fútbol, debate VAR versus cámara versus líneas, debate respeto al capitán, debate precedentes Gil Manzano, debate doble vara Madrid-Barça, pero nadie toma posición. Nadie señala lo evidente, nadie dice que Gil Manzano no debería arbitrar más al Barça, porque decirlo es meterse en un lío, es señalar al sistema. Y en este país eso no se hace. Y esto también se cuestiona, liga más reglamento más protocolo VAR, se apunta a RFEF por designaciones. Se insinúa motivación política deportiva, se habla de sistema, no de errores puntuales, porque esto ya no es un error, esto no es una jugada mal pitada, esto es un patrón, esto es un sistema que funciona siempre igual, y ese sistema beneficia siempre a los mismos y perjudica siempre a los mismos, y el Barça está en el lado de los perjudicados y casualmente beneficia al Real Madrid, casualmente en su peor semana, casualmente mismo árbitro, año pasado, casualmente siempre el mismo campo, patrón, no episodio. Y eso es lo que el culé veterano ve, lo que el culé veterano entiende y lo que el culé veterano no va a olvidar, porque la memoria es larga y la paciencia tiene un límite y ese límite se ha alcanzado porque un club puede aceptar perder. Lo que no puede aceptar es que le tomen por tonto y al Barça lo están tomando por tonto. Le están diciendo que acepte 4 goles anulados, que acepte 4 palos, que acepte 30 remates y solo un gol y que acepte que todo eso es normal, que todo eso es mala suerte. Y el Barça ha dicho que no, que eso no es mala suerte, que eso es Gil Manzano, que eso es el VAR y que eso es un sistema corrupto que beneficia siempre a los mismos. Y la pregunta final es para ti. ¿Tú qué harías si fueras el Barça? ¿Jugarías igual sabiendo que Gil Manzano va a pitar en tu contra? ¿Pedirías que no te arbitre nunca más? ¿O te plantarías y no jugarías si te lo vuelven a poner? Déjalo en comentarios, porque esto no acaba aquí, porque el Barça ha lanzado la amenaza y ahora toca ver si la Liga acepta o si fuerza el pulso. Y toca ver si el Barça tiene el coraje de cumplir su palabra, porque si lo tiene, si el Barça se planta, esto puede cambiar el fútbol español para siempre, y si eres culé veterano, esto es lo que llevabas esperando toda la vida, ver al Barça plantarse, ver al Barça decir basta y ver al Barça pelear por lo que es justo. Aunque le cueste, aunque duela, aunque sea difícil, porque el Barça es más que un club, y esto es la prueba, y esto es el momento, y esto es la guerra que el Barça ha decidido librar, y nosotros estamos con él hasta el final, pase lo que pase.